Bueno, muy buenas nuevamente. Estamos aquí para resolver un circuito cualesquiera, muy sencillo en este ejemplo específico, en este ejemplo ad hoc. Es un circuito planar por los elementos que lo conforman. Aquí tenemos el circuito. Básicamente podríamos decir, bien, el método a emplear de solución es por mallas, y podríamos plantearlo por corrientes de malla y resolverlo, ¿no es cierto? Sí, pero no voy a emplear esa técnica o esa metodología, dado que este circuito pues es muy sencillo aplicar el método de corrientes de malla, pero para otros circuitos incluso no planares podría ser mucho más complicado, y esto para darle como esa evolución al tema hacia sistemas de potencia, que es el objetivo de todos estos videos. ¿Por qué? Porque entre circuitos, análisis de circuito y análisis de sistemas de potencia, existe como ese corte en el análisis de cuál es el método realmente fuerte a emplear. Si bien en el análisis de circuitos se emplea el método de corrientes de malla y es muy eficaz para este tipo de circuitos, no lo es incluso para sistemas de potencia, el análisis de sistemas de potencia. Aún así el sistema de potencia sea muy básico. Como ustedes en videos anteriores ustedes pudieron dar cuenta que realmente lo que estamos haciendo es de una manera fuerte utilizando lo que es los equivalentes Norton para todos estos casos. En este análisis de circuito, en esa solución de este circuito, también vamos a emplearlo. Bien, entonces, haciendo esa breve introducción, prosigamos con el desarrollo de la solución. ¿Okay? Acá simplemente estoy haciendo anotación. Ya salimos un poquito más. Dice, a primera vista podríamos asumir que el método de solución sería por corrientes de malla. Aquí en este primer párrafo lo expongo. En ese segundo párrafo, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, pero vamos a analizarlo desde el punto de vista en su propiedad, si la posee de forma directa, de ser una red transformable. Más adelante podríamos mencionar en un video posterior una forma indirecta o recursiva que habría que emplearse para poder seguir haciendo estos análisis. Bien, lo que estamos hablando aquí es la transformación Thevenin-Norton, ¿no es cierto? En esa forma, en esa propiedad de transformabilidad. Bien, entonces vamos a seguir líneas abajo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, pues, solo para no cambiar su topología y en aras de mirar casos particulares, más adelante vamos a redibujarlo de la siguiente forma. Entonces está redibujado simplemente en lo que dice aquí. Vamos a visualizar lo que es el circuito como tal, como quedó. Es las ramas que estaban en la parte superior, que eran unas resistencias. Lógicamente aquí estamos trabajando en sistemas DC, de corriente directa. Entonces esas ramas resistivas las dividí en dos partes, en dos partes serie, que por ley de circuito no estoy haciendo ningún cambio que afecte su solución. Entonces la rama en la superior izquierda era de 1 ohmio, entonces la dividí en dos elementos serie, dos elementos resistivos serie de medio ohmio, ¿no? 1.5 ohmios y 1 dividido 2 ohmios y 1 dividido 2 ohmios, o sea 0.5 ohmios y 0.5 ohmios. Y la de la izquierda también la dividí, era de 2 ohmios, la dividí en 2 de 1 ohmio. Perfecto. Puedo haber hecho la división no equitativa, pero para este caso pues lógicamente sería irrelevante hacerlo de manera que no fuera equitativa. Entonces las fuentes se conservan. Podemos observar que esta fuente de 100 voltios DC
y en esa orientación, más o menos, parte superior más, parte inferior menos, y la de la derecha es de 50 voltios, ¿no es cierto? Eh, por lo demás, la red sigue siendo igual, digamos, esta rama es de 4 ohmios, esta de 3 ohmios, esta de 5 ohmios y la inferior es de 6 ohmios. Bien, aquí hay otra cosa diferente en este diagrama que yo menciono. Coloco aquí, señalo un nodo con una flecha y coloco ref. Entonces, ese nodo, y es uno de los nodos de una de las fuentes de voltaje inferior, puede haber sido el superior, lo que sea, pero para este caso el inferior, lo elegí, lo tomé de varias alternativas, tengo dos fuentes, y dije, en este segundo párrafo, bien, acá simplemente estoy diciendo, mire, lo único que hicimos hasta el momento fue el de dividir en dos resistencias serie de igual valor los elementos de 1 y 2 ohmios que están en la parte superior. Simplemente ese es un comentario. Vamos a cambiar de hoja. Discúlpenme aquí un poco la interrupción, pero para continuar vamos a mirar qué sigue. Aquí simplemente estoy diciendo, transformando de Thevenin a Norton queda de esta manera. Entonces, ¿qué podemos observar en esa gráfica? Voy a centrarla un poquito más. En esa gráfica podemos observar que en la parte superior izquierda, que estaba la fuente de tensión de 100 voltios, ahora aparece es una fuente de corriente de 200 amperios, ¿no es cierto? Bien. Esa fuente de corriente se cuenta que abraza, ya no este nodo no era el anterior nodo que estaba acá, sino ya es el de la mitad de los que unían esas resistencias series en las cuales divide ese elemento superior. Entonces ahí se conecta. ¿Eso qué es? Eso es simplemente la transformación Norton a Thevenin, de Thevenin a Norton. Entonces se cuenta que la rama serie de Thevenin ahora pasa a ser una rama paralela al Norton y que vale medio ohmio. Para eso pues la dividí en dos para tomar solamente una parte. Pude haberla dejado como estaba y tomarla toda, pero era en aras de que siguiera como con cierta topología topológicamente equivalente, digámoslo así. Bien, ahora el sentido de la fuente hay que respetarlo, el sentido de la fuente de corriente que tiene que ser la misma del sentido de la fuente de voltaje de Thevenin, esta es la de Norton ya convertida, y se cuenta que el sentido tiene una correspondencia con la fuente de voltaje de Thevenin, ¿cierto? El más aquí en la cabeza de la flecha y el menos en el extremo de la flecha, en la cola de la flecha. Y es de 200 amperios. ¿De dónde salen esos 200 amperios? Simplemente de dividir el voltaje de Thevenin entre la impedancia de Norton, que es 0.5. Entonces al dividir 100 dividido en 0.5 me da 200 en unidad, y en unidades sería amperios, ¿no es cierto? Porque estoy dividiendo un voltaje entre una resistencia. Bien, para el lado derecho, que teníamos la fuente de voltaje de 50 voltios, aparece exactamente lo mismo. Transformé ese equivalente de la rama serie que estaba acá, de la descomposición en dos, de 1 ohmio, con el voltaje Thevenin que era anteriormente de 50 voltios. Simplemente cogí esos voltajes y lo dividí entre 1, que era esa rama aquí, la continuación, y me da 50 amperios, o sea, 50 voltios entre 1 me da 50 amperios, que es la transformación ya del voltaje en Thevenin en corriente de Thevenin, en fuente de corriente de Thevenin, y esa rama de Thevenin que estaba en serie la coloco en paralelo con la fuente de Norton de corriente. Dese cuenta que simplemente he hecho es una transformación de Thevenin a Norton, ¿sí? Bien, sigo señalando el elemento, el nodo elegido como referencia. Señalo nuevamente el mismo nodo que señalé en la gráfica anterior,
Aquí pues esos elementos siguen siendo lo mismo, el de 3, el de 4, el de 5 y el de 6. Estas partes son las mitades que quedaron de la división que hice al inicio. Bien, aquí vamos en la solución del problema. Aquí simplemente estoy redibujando el circuito y ustedes pueden darse cuenta que realmente no tiene más cambio, sino simplemente es le saqué aparte, digamos, como para decir, esta es la referencia, es como una especie de tierra, de neutro, llamémoslo de neutro más bien. Y aquí este nodo también lo manda al neutro, que es la referencia, ¿no es cierto?, para la fuente de voltaje de 200 amperios, que es la de la superior izquierda, y la de la derecha, se cuenta que la dividí en dos, simplemente es exactamente lo mismo. Aquí venía entrando 50 y de aquí venían saliendo 50, o sea, el sentido eran 50 amperios en este sentido. Entonces simplemente la dividí y dije, de salen 50 amperios y hace entran 50 amperios. Es exactamente lo mismo en equivalencia. Bien. Y la otra modificación, que no sé si ya la hayan apreciado, es que estos elementos no los dejé en su versión de resistencia ya, sino en su versión de conductancia primitiva. Ese término de primitiva pues ya lo ahondaremos después, pero simplemente se le llama así para decir que es el inverso de la resistencia de cada uno de los elementos que componen la red original. Entonces simplemente, bueno, original ya pues de lo que teníamos. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos medio ohmio. Entonces el inverso quedan dos mos. Mos es la unidad, y por eso el omega, este símbolo lo invierto. Luego también se pueden llamar Siemens. Entonces dos Siemens, 2 mos, también llamémoslos. Aquí era el inverso de 1, quedó también 1, 2 mos, 2 Siemens. Aquí era un medio, acuérdese que esta era la R de Thevenin, ahora como conductancia la R de Norton, y ahora como conductancia de Norton pues sería el inverso, entonces sería 2, porque era un medio anteriormente. Este quedaría un tercio, esta rama, esta quedaría también de 1, porque el inverso de 1 es 1, y así sucesivamente con todas las demás. Entonces queda un cuarto, un quinto, un sexto, pero ya viéndolos como conductancias, que es el inverso de la resistencia, ¿cierto? Bien, normalmente uno ya en circuitos con valores complejos, pues uno trabaja es con las admitancias y con las impedancias, ¿no es cierto? Entonces, pero como esto es solamente la parte real, porque es un circuito puro DC, entonces por eso es que hablamos en primera instancia de resistencias y en segunda instancia de conductancias, ¿no es cierto? La conductancia sería como el equivalente a decir una admitancia, pero si estamos hablando en complejos, ¿no? Bien, que este no es el caso. Ahora, en esta segunda parte ya, y como ustedes saben de la teoría de sistemas de potencia, que es ya teniendo un circuito así, y un circuito así, ¿con qué características? Primero que todo, que tiene una referencia, o sea, es una red no flotante, pero igual no es requisito para esto que para armar una matriz de conductancias de bus por inspección tenga que estar aterrizada, ¿no es cierto? Pero para invertirla ya como parte de la solución del circuito, del sistema que tenemos ahí, sí es necesario. Entonces vamos a armar la matriz de conductancias de bus o la G-bus, que se simboliza, la conductancia se simboliza con G, ¿no es cierto? Vamos aquí a colocar un poco más derecho esto. Bien, entonces espero que vean con claridad, digamos, la matriz ya armada. No
Digamos, la dejo explícitamente, incluso las sumas de cada uno de los elementos. Simplemente los elementos que confluyen a los nodos los sumo y son los que están en la diagonal. Los elementos vistos como conductancia, acuérdense. Y fuera de la diagonal, con respecto a un nodo en particular, con respecto a los demás nodos, es el negativo que los conecta, el negativo de esas conductancias. Y eso es todo, esa es la regla general para armar la matriz de conductancias de bus, que es el mismo procedimiento para una Y-bus si fuera un problema con complejo, ¿no es cierto? Pero este caso particular, como dijimos, es un caso de DC puro, de corriente directa puro. Dé cuenta que aparecen 5 nodos a los que teníamos arriba en el circuito, y con literales A, B, C, D y E, y no aparece el nodo de referencia porque realmente son 6 nodos, ¿no es cierto? Por eso es que la red está anclada, no es una red flotante. Simplemente volvemos a mostrar aquí el dibujo para que ustedes se den cuenta cómo los había numerado y para que ustedes armen su respectiva matriz de conductancias de bus, ¿no es cierto? Entonces aquí está la A, el nodo B, el nodo C, el nodo D y el nodo E, y la referencia, pero con respecto a la referencia no se toma en cuenta para el armado de la matriz de conductancias de bus. Simplemente genera una matriz de 5×5 porque 5 serían los nodos con los cuales se armaría. Bien, vamos a pasar al siguiente aparte, que es la última hoja y solución, porque prácticamente ya tenemos casi todo, por no decir que todo, solamente falta una pequeña cosa. Bien, ¿qué tenemos aquí? Acá simplemente, ¿qué estamos diciendo o qué estamos mostrando más bien? Dice, la ecuación notable es, entonces simplemente es una ecuación muy básica, aunque aquí está ya es con matrices y con vectores, pero es como si estuviéramos diciendo, en términos muy fáciles sería la conductancia, o sea la G-bus por la B-bus es igual a una I-bus. Bien, si ustedes lo quieren ver un poco más fácil, de su teoría de circuito sería voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿no es cierto? Pero en este momento no lo tenemos así, tenemos es el inverso de la resistencia, es decir, pasarlo aquí. Entonces dése cuenta que al pasar aquí queda el inverso de la resistencia, ¿sí? O sea, queda aquí la resistencia abajo dividiendo. Entonces eso es lo que le llamamos conductancia. Entonces sería igual a la G, llamémosla una G minúscula, si no estamos trabajando con matrices, por el voltaje de ese nodo, o el voltaje pues entre el que está viendo, es igual a esta corriente, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos diciendo en este momento aquí, pero ya matricialmente. Por ejemplo, la G usa una matriz, ya dijimos 5×5, para que el producto sea conforme. Este vector de voltajes de bus, de voltajes de nodo, sería de 5×1, y la respuesta sería lógicamente de 5×1, que es las corrientes de bus, ¿no es cierto? Esto es 5×1 y esto daría 5×1, ¿no es cierto? Entonces, aquí estoy diciendo, ya tenemos la G-bus y tiene inversa. ¿Por qué? Porque es que lo que conocemos es la I-bus. Entonces tenemos que pasar aquí a este lado la G-bus, puedes invertirla para obtener los voltajes de bus. Entonces acuérdense que yo lo que hago es realmente para pasar a este lado una matriz, realmente invirtiéndola, sería multiplicar aquí por la inversa de G-bus. Esto me da la matriz unidad, y colocarla o no colocarla me da igual acá de este lado. Y aquí queda la de G-bus por este lado, premultiplicando la corriente de uso por este lado, porque estoy multiplicando aquí por todo este lado la inversa de la G-bus, tanto de este lado de la igualdad como del lado derecho de la igualdad. Bien, entonces ya teniendo esa salvedad, mire, y tendríamos la I-bus, que sería la I-bus con sus valores tal cual, expuestos. Aquí voy, perdona, creo que eso está un poquito, ya, voy a acercarlo un poquito. Bien, ahí tenemos la I-bus. Entonces dése cuenta que la I-bus para los nodos A, B, C, D y E, en ese respectivo orden, de 5×1, o sea es una matriz columna,
con 5 elementos. Y cuánta corriente se inyecta en el nodo A como inyección entrando tiene que ser para la solución, dado como armamos la matriz de conductancia de nodo. Si la hubiéramos armado con unas reglas diferentes, muy seguramente podríamos tomar diferente la regla para las corrientes, pero en este caso es corrientes entrando o inyectadas. 200, que es en el nodo A. En el nodo B no hay una fuente de corriente que entre, pues que inyecte corriente. En el nodo C, acuérdense que ahí está entrando 50 amperios. En el nodo D tampoco lo hay. Y en el nodo E es saliendo los menos 50. Que acuérdense que entre C y E está la otra fuente de corriente, pero simplemente en una se ve saliendo y en otra se ve entrando. Entonces esos son los dos valores, más 50 en C y menos 50, porque como está saliendo hay que invertirla, colocarle un signo negativo para que se vea entrando al nodo E. Amperios netos inyectados en cada nodo, aquí coloco. Y es una matriz 5×1 columna. Bien, entonces siguiendo con el análisis, por lo tanto la ecuación queda, la ecuación ya para resolver los voltajes de bus, que es un vector columna también del 5×1, es igual a esa G bus invertida. Mire, el menos 1, percátense, el menos 1 quiere decir inversa de esa matriz, por ese vector que acabamos de ver de corrientes netas inyectadas de bus, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué estoy diciendo? Aquí estoy diciendo simplemente es, nótese que la inversa de G bus existe, o sea, que la inversa de la matriz de conductancia de bus existe, ya que es una red anclada, o sea, que tiene un nodo de referencia, ¿cierto? Acuérdense que el nodo de referencia lo elegimos al comienzo de la solución. Bien. Aquí simplemente estoy colocando una notación. Esa notación es muy sencilla. Dice, nota, la matriz inversa de G bus de conductancias de bus es igual a una R bus, o sea, una matriz de resistencias de bus, ¿no es cierto? Bien, ahí está, ahí vamos muy bien. Y entonces la solución simplemente quedaría expresada como B bus es igual a la R bus por la I bus de corrientes netas inyectadas. Esta es la inversa de la G bus. Y aquí ya pues es el vector de estado. Y lo vamos a llamar así. Aquí lo coloco en la notación porque se denominan vectores de estado o solución, los parámetros de estado, que son los valores de estado, que las variables de estado que simplemente me dan solución ya a todas las demás incógnitas del problema, del circuito que tenemos aquí analizando. Entonces mire, dice, pasemos a Excel para obtener R bus y D bus con estas variables de estado que son los voltajes de bus, ya que podemos determinar, porque las llamamos variables de estado, para determinar completamente las demás variables como son las corrientes a través de los elementos y las potencias que disipan y todo lo que quieran ya, ¿no es cierto? Bien, esa es como la muestra de esa primera parte que tenemos. Bien, aquí ya tenemos la solución. Vamos a mirar qué tenemos aquí en la solución, ¿no es cierto? Aquí yo puedo tomar, digamos, como la pantalla con software especiales que hay para eso, pero quiero darle como un poquito más de dinamismo a los videos y por eso pues aquí no lo estoy haciendo. En la parte izquierda que tenemos simplemente esa matriz de conductancias de nodos, simplemente ya la puse. Recuerden que en la diagonal es la suma de las conductancias que inciden en cada uno de los nodos A, B, C, D, y F. Perdón, A, B, C, D y E. Aquí la tengo corrida una, si quieren guiarse por esto pues no coincide, está desplazada una. Y aquí tengo ya la inversa. Invertir la matriz pues es supremamente fácil, ¿no es cierto? Simplemente aquí voy a borrarla, ¿no es cierto?
para que ustedes se den cuenta. Simplemente la inversa hay que hacer que yo señalo primero el espacio donde va a quedar la matriz, ¿no es cierto? En sus dimensiones correspondientes, que sería 5×5. Y hay una función particular que se llama m-inversa. M-inversa, bueno, en español, como lo tengan ustedes en su configurado, su Excel, en su computador, en su micro. Entonces, ya teniendo esa función ahí después escrita, llamada, pues simplemente señalo el rango de la matriz que quiero invertir. Ahí queda, cierro el paréntesis y sostenidos con al mayúsculas enter, y dése cuenta que ahí no sostuve las 3 teclas a la vez, que es lo importante, ¿no? Entonces vamos a repetirlo. m-inverse, ahí se me soltó, y es muy bueno que haya pasado eso para que ustedes se den cuenta. Entonces yo simplemente aquí señalo, cierro acá, control alt enter sostenido, y ya me da la inversa, ¿no es cierto? Ustedes pueden comprobar. Me voy a situar aquí en algún elemento de estos de la diagonal. Te das cuenta como tengo cada una de esas sumas, por llamarlo así, en los elementos diagonales. Arriba, en la parte de arriba acá, aquí voy a señalar que es como yo lo tenía en el blog de notas, ¿sí? Bien, aquí lo único, pues lo siguiente, ya tengo la matriz de resistencias de nodo, que es la inversa, que la tengo en la parte derecha, arriba derecha. Es este vector. Este vector es el de corrientes, como lo habíamos puesto en el blog de notas: 200, 0, 50, 0 y menos 50, que es las corrientes netas inyectadas a los nodos A, B, C, D y E, ¿correcto? Y en esta parte derecha, vamos a verlo aquí para no estar con el computador, ya es la solución. Esta solución simplemente, ¿de dónde la saco? Voy simplemente a alejarme un poquito para que ustedes se den cuenta de cómo se saca. Es simplemente, por ahora voy a borrarla, ¿no es cierto? Ahí no tengo la solución todavía. Es una función en Excel. Simplemente señalo el rango de solución, que va a ser un vector columna de 5×1, por eso la señalo igual. Y la función ahora que invoco de Excel es mProducto, ¿no es cierto? Perdón, matriz mProducto. Aquí la tengo, esperen un segundito. Es matriz m-inverse, es para la inversa, y para producto es, vamos a devolvernos porque ahora pequeño lapsus de memoria acá, es algo. mmul, perdón, no mProducto sino mmul. Dese cuenta que en esto sí está en inglés estrictamente como el product o producto, bueno, no lo quiere ver, no mmul sino mProducto. Entonces es igual a mmul. Señalo la matriz en ese orden porque está premultiplicando la matriz de resistencias de nodo, coma, y que me pide la función. Me pide ahora la matriz 2. La matriz 2 realmente es el vector de corrientes de nodo inyectada. Aquí la señalo, cierro el paréntesis y control enter o shift, control, pero el control del teclado de la mano izquierda abajo, o sea, la tecla CTRL, control al enter. Esa sería como la indicación de teclas para espichar simultáneamente para obtener ya estos voltajes. Si ustedes se pueden dar cuenta, perdonen ahí el lapsus, vamos a acercarlo un poco más para que se vea
bien el detalle. Bien, quitando de ahí, simplemente estas corrientes ya, voy a colocarle un color un poco más vivo, ahí se nota un poco mejor, ¿cierto? Esas corrientes de nodo, esos voltajes de nodo, perdón, están con respecto a la referencia, ¿bien? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, es con respecto a la referencia. Pero como todos están con respecto a la referencia, y por ejemplo yo tendría, apreciando el circuito, por ejemplo, es un poco sencillo. Acá, por ejemplo, acuérdense cuáles son los nodos, digamos A y B. Entonces, si yo quiero ver cuál es el voltaje que se está cayendo aquí, pues cuál es el voltaje que hay a través de este elemento, ¿sí?, de medio ohmio, recuerden que esto es A y esto es B, y como es con respecto a la referencia, que esa referencia está acá, es simplemente coger, si la quiero ver acá, entonces sería este voltaje menos este voltaje, o este voltaje menos este voltaje, ¿no es cierto? Bien, entonces, por ejemplo, sería 92 menos 84, 84 menos 92, como yo quiera ver ese sentido de la diferencia de voltaje a través de ese elemento. Y ya con eso pues puedo calcular la corriente, que sería esa diferencia entre el valor de la resistencia, y me da la corriente que circula por ese elemento, y así sucesivamente. O sea, ten en cuenta que es muy sencillo operar con Excel, en el sentido de invertir matrices y de hacer productos con matrices, siempre y cuando los productos sean productos conformes, y la inversión siempre y cuando la matriz tenga una inversa, o sea, sea una matriz no singular. Y para hacerla no singular, porque es que la mayoría de los problemas si no tiene elegido un nodo de referencia en la parte de circuitos, de análisis de circuitos. Entonces ahí es donde está la clave de la situación, y en la transformación de Thevenin a Norton. Ya estamos viendo poco a poco lo que es la potencia de Norton. Todo circuito en principio es transformable para obtener su equivalente en Norton, y para obtener una solución del tipo con resistencias de bus, o sea, a partir de la matriz de resistencias de bus. Este caso pues era muy sencillo de visualizar el equivalente de Thevenin, y de ahí pues transformarlo al equivalente de Norton, ¿cierto? Pero hay situaciones muy particulares que no lo permitirían. No lo permitirían, ¿en qué sentido? En que está la fuente de tensión, una fuente de tensión, pero no la llamamos por ahora fuente de Thevenin. ¿Por qué? Porque se uniría a un nodo por uno o por otro lado, donde no hubiera un elemento serie simple, sencillo, de resistencia, a la cual podríamos llamar, esa es la resistencia de nodo, y con eso hago la transformación al equivalente de Norton. Entonces, en esos casos particulares es donde entra a jugar el papel del autocompensador, que yo lo mencioné en videos anteriores, y que vamos a hacer un ejemplo de este circuito, pero con ese elemento, que es un artificio matemático, y que es lo que nos presta el valor para muchas situaciones donde no podría eventualmente hacerse la transformación, o al menos de una manera rápida y fácil. Tendría que ser de pronto mucho más paso, o definitivamente no podría hacerse. Normalmente las fuentes no son ideales, o sea, tendrían en sí una resistencia serie. Por ejemplo, si una fuente de voltaje tendría una resistencia serie interna. Por ejemplo, una batería tiene su resistencia interna, y cosas de esas para poder hacer el análisis correspondiente. Pero hay casos particulares teóricos que a uno le plantean en los libros, que se le plantean en los sistemas de potencia, que no se expone un valor de dato, ni siquiera un valor de dato típico, y uno cambiaría el problema. Por ejemplo, si se lo dan sin ese valor, y uno asumiría valores de dato típico y coloca una resistencia adicional en serie que no existía antes, y lógicamente va a tener muchos problemas de pronto ya con el docente en la calificación, porque él va a mirar un resultado que ya conocía previamente cuando planeó la evaluación, y que no le coincide, y que va a decir, bueno, ¿y de dónde saca de pronto este valor? ¿No es cierto? Habría que empezar a soportar dichas cosas, ¿no es cierto? Y de pronto no
ya no le restan valor, pues la calificación como tal desde el punto de vista del docente, dependiendo de cómo lo vea el docente, como les digo. Pero simplemente es para que ustedes tengan en cuenta esa parte, como yo lo llamé aquí cuando empecé el tema, que simplemente voy a darle un acercamiento inicial, que es esa transformación Thevenin-Norton. Esta transformación Thevenin-Norton es clave para la parte de sistemas de potencia, y ese es como el elemento de enlace entre los métodos de circuito, o sea, el método de circuito, para llevarlo a la misma forma como se le da el tratamiento en sistemas de potencia, para resolverlos. Allá todo se maneja en nodos, en alimentación de nodos, en impedancias de nodos, incluso en impedancias de nodos casi no se maneja por eso, porque a veces las redes son flotantes, y por eso es que con artificios matemáticos como los que yo expongo hay que aterrizar la red, ¿no es cierto? Hay que anclar la red a una referencia para no utilizar la referencia como uno de los nodos activos del sistema. Bien, esto es todo por ahora en este video. Espero que les sea de su agrado. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor me la colocan en los comentarios, y estaríamos prestos a mirar cualquier inquietud relevante que les surja, o al menos indicarles, digamos, orientativamente por dónde deben mirar, para que se les facilite la comprensión de estos temas de solución de circuitos, ¿no es cierto? Esto no solamente implica la solución de este tipo de circuitos que tienen solamente fuentes dependientes de voltaje. Podría tener fuentes independientes de voltaje, podría tener fuentes independientes de corriente, podría tener el tratamiento pues mejor. Si ya tuviera todas las fuentes independientes de corriente, sería incluso mucho más directa la solución, ¿no es cierto? Representando la red como un equivalente en nodos, ya sean resistencia o conductancia, o también fuentes dependientes, ¿no es cierto? Posteriormente podremos mirar un ejemplo de tal forma que ustedes visualicen cómo es el procedimiento. Simplemente hay que tener en cuenta las leyes circuitales y ya. Muchas gracias y buen día, estimados.